Hola, ¿qué tal? Soy Eric de CIFI Chile para Ufología Dura, una mirada más allá de los ovnis. Hoy te traigo un tema que a mi entender se hace muy necesario poder aclarar. Construcciones alienígenas aquí en la Tierra. Sí, hemos escuchado muchísimas veces que las pirámides de Egipto, estos bloques de toneladas de peso, fueron construidos por alienígenas ancestrales. Lo mismo, por ejemplo, con Puma Punku, las pistas de Nazca. También lo mismo, vemos un Eric von Daniken, que en sus libros, incluso en la serie Alienígenas Ancestrales, nos ha querido convencer que estos cerros planos fueron excavados, ¿cierto? Las cumbres por naves extraterrestres, por extraterrestres, y él mismo se pregunta, bueno, ¿dónde está la Tierra? Una de las versiones que él da para poder emitir esta idea de, de la construcción de estas pistas en Nazca, siempre en este momento sigo hablando de Nazca, de Eric von Däniken, es la pregunta que él hace y que pareciera ser muy lógica por lo demás, ¿dónde está la Tierra? Pero la pregunta es, ¿fueron construidas por seres extraterrestres? ¿Existe la prueba, la evidencia de que hubo una intervención extraterrestre para construir las pirámides, Pumapunku, las pistas de Nazca? ¿Existe? ¿Dónde está? Yo no la he podido encontrar. Por lo tanto, uno tiene que preguntarse, bueno, si lo que estamos haciendo es solamente especular en relación a estas supuestas construcciones extraterrestres, ¿qué tal si nos proponemos hacer algo diferente? Buscar las pistas necesarias para poder entender que no fueron extraterrestres, que con toda seguridad fueron hechas por humanos. La pregunta es cómo. ¿Cómo fueron hechas? Y eso es lo que te quiero invitar ahora, a que descubramos cuáles son las evidencias, cuáles son las pistas, cuáles son las pruebas que nos pueden llevar a entender que extraterrestres no tuvieron nada que ver con este tipo de construcciones. Pero para entrar de lleno en la temática, déjame invitarte a un video que yo hice, corto, donde intento explicar cuál es el error de alienígenas ancestrales y fundamentalmente de Eric von Däniken con respecto a estas cumbres que se les quitó la Tierra en las pistas de Nazca. ¿Ok? Así que permíteme partir por ahí. Vamos con eso. There the mountain's cap comes up from both sides. Here it is flat. This is absolutely incredible. This is one of the most craziest pictures I made about Nazca. The crazy thing is, the rubble, the remains of that summit or that mountaintop, gone. It's nowhere. It's not in the valley down below. It's nowhere in the region. What happened to it? Vamos a cerrar esta cosa que está aquí que no tiene que ver. Y nos vamos a ir a donde ya tengo guardadas algunas cosas bien interesantes. Vamos a buscar el famoso cerro cortado, este cerro plano que supone fue cortado por extraterrestre ahí en Nazca, ¿cierto? Ok, y vamos a irnos dando cuenta de algunas cosas bien interesantes. Vamos a hacer un acercamiento acá. Permítanme hacer un giro, ¿ok? Ok, ahí lo tenemos en su contexto completo. Y reitero nuevamente que toda esta parte que estoy marcando aquí con la mano, voy a acercarlo nuevamente, ¿ya? Toda esta parte que está aquí, esto es una caída de cerro, aquí el cerro se desprendió, ¿ok? Aquí pasa lo mismo, el cerro también se desprende, en toda esta parte que está aquí. Pero lo interesante que tiene esto, ¿ya? Y me falta la parte que está aquí que también se nota que se ha desprendido. Bueno, lo interesante que tiene esto es que si uno sigue el cerro, ¿ok? Y va siguiendo el cerro hacia arriba, llamémoslo de esa manera, va a descubrir esto. Observen. Vamos a acercarlo un poquito, ¿ya? Va a ir descubriendo poco a poco. Acá está, siguiendo la línea del cerro. Ahora me voy a alejar un poco para que ustedes lo vean, ¿ya? Aquí está, aquí está el famoso cerro cortado que le llaman, ¿ok? Hacemos hacia la derecha un poquito y lo vamos viendo aquí que hay otro cerro, otras planicies sobre los cerros
que podemos descubrir que tienen algo muy llamativo, que es unas planicies sobre las cumbres, ¿ok? No es el único cerro, de hecho aquí lo podemos ver nuevamente. Ustedes pueden ver la caída del cerro acá, ¿cierto? Lo están viendo, acá nuevamente, aquí tenemos el trapecio, aquí pasa lo mismo, son unas planicies, ¿ok? Aquí tenemos las caídas de los cerros, estos son planicies, aquí tenemos un trapecio muy grande, no sé si lo están viendo, desde ahí hasta acá, hasta aquí, y seguimos viendo esto. Todo esto son planicies, o mesetas si quieren llamarla así, ¿ya? Aquí continúa exactamente lo mismo. Ellos aprovechaban todas estas planicies para poder hacer los famosos trapecios, pero también aprovechaban los cerros, y vamos a ir descubriendo, vamos por ejemplo vamos al número 4. Aquí está el número 4, y donde vamos a descubrir, vamos a hacer un acercamiento, que justamente sobre estas planicies tenemos, porque ahí tenemos la caída del cerro, hacia la derecha viene la planicie, seguimos viendo estas caídas de cerro, ¿cierto? ¿Ok? Acá, y los tenemos ahí. Vamos hacia el número 5, al número 5, hacia la izquierda, y descubrimos que sobre esta loma de cerro también hicieron dos trapecios acá. Yo sé que ustedes lo ven perfectamente bien. Vamos a hacer un acercamiento, ¿ok? Donde se ven los dos trapecios. Y obviamente hacia la derecha viene la caída del cerro, hacia la izquierda pasa lo mismo. Ellos aprovechaban estas lomas lisas que tienen, que están dentro de este contexto ya geológico de la zona. Vamos al número 6. Aquí tenemos otro más. Lo podemos ver. ¿Ok? Que también, dentro de estas planicies, de estos cerros que presentan ciertas planicies, ellos aprovechaban. Vamos al número 7, que también es muy interesante. Aquí lo estamos viendo. Vamos hacia la derecha nuevamente y vamos a descubrir sobre esta loma ahora, sobre este cerro, otra vez más, otro trapecio. Vamos al número 8. O sea, el contexto geográfico de esto son de algunas montañas que tienen estos planos arriba, que no son la típica punta que nosotros creemos de cerro. Aquí tenemos otro más que yo creo que ustedes lo están viendo, ahí, ¿ok? Acá, aquí lo están viendo, otro trapecio. Después vamos al número 9, pero ese es el número 2, el más interesante que puede haber, ¿ok? Nuevamente lo tenemos aquí, pero vamos a ir al número 2. Y ustedes se van a dar cuenta de la similitud que tiene este famoso cerro cortado con lo que vamos a ver aquí. Acá, exactamente aquí. Ahí yo creo que ustedes lo están viendo, ¿ok? Tenemos las caídas de cerro hacia la derecha, hacia la izquierda, acá atrás, allá adelante, y tenemos el trapecio. ¿Qué aprovechaban esto? Ellos, perdón, aprovechaban estas planicies que se daban sobre estos cerros, obviamente que las pulían mucho, ellos deben haberlo trabajado igualmente, ¿ya? Y hacían sus famosos dibujos. Por lo tanto, lo que estamos viendo de este cerro cortado, volvamos a él, quiero que mantengan en la imagen de este, ¿ya? Ya los vamos a poner uno al lado del otro, mantengan la imagen de este, y vamos al 1, obsérvenlo, observen. ¿Se dan cuenta la similitud? Con la única diferencia que obviamente este es mucho más grande, ¿ok? Es muchísimo más grande. Y si uno hace una recta hacia acá, otra vez más nos encontramos con estos cerros, observen, con las cumbres planas. Ahí ya lo habíamos visto, pero lo estamos repitiendo. Por lo tanto, el contexto geográfico con el que uno se puede encontrar en esta zona, ¿ya? Son de unas planicies de cerros, algunos que son planos, totalmente planos. Y ellos aprovechaban estas planicies, obviamente las trabajaban, ¿ya? Y hacían sus dibujos en forma manual. Pero que este cerro haya sido cortado como nos quieren hacer creer, es totalmente falso. Ok, pero déjenme continuar, permítanme continuar con este cerro, que es muy interesante. Y si nos cae alguna duda, podemos verificar la caída del cerro. Ustedes pueden ver
lo que podríamos llamar la parte del centro más elevado del cerro, donde se juntan las dos caras del cerro, que sería todo esto que está aquí. ¿Ok? Lo estoy marcando con la manito del Google Earth. Sin embargo, acá tenemos una planicie acá arriba. ¿Ok? Tenemos la planicie de arriba. Y continúa el cerro otra vez más de la misma forma. Esto no es anormal dentro del contexto geológico de la zona. Hay cerros que son efectivamente de esta forma. Tienen estas planicies arriba. Ahora, ¿por qué las tienen? Yo no soy geólogo, habría que preguntarle a un experto en esto. Yo lo que estoy indicando acá solamente, que es lo que trato de hacer, que efectivamente estos cerros tienen ciertas planicies arriba, ¿ok? Y podemos seguir descubriendo algunas manifestaciones de, de quienes hicieron este tipo de líneas, pero insisto lo mismo, no es el único cerro que parece ser cortado, aquí tenemos otro, pero lo que hemos descubierto dentro de todo el contexto, ¿ya? Y vamos a ver el número 4, lo que hemos descubierto dentro de todo el contexto, es que estos cortes en Cerro Arriba es totalmente normal. ¿Ok? Miren como el dron cuando se empieza a levantar y se ve toda esta tremenda planicie. Claro que, ¿qué le falta decir a Eric von Däniken y a todos los que manifiestan este asunto alienígenas ancestrales? Que toda esa tierra que falta ahí, que falta hacia arriba, la punta, los cerros, fue llevada por seres extraterrestres en las naves, vaya a saber dónde uno. ¿Cómo se entiende toda esta planicie? ¿Cómo se entiende que todo esto haya sido plano? Que ellos aprovechaban estas planicies, como lo hemos dicho, porque si damos la idea, si nos queremos comprar la idea de que ellos aplanaban los cerros, bueno, entonces también tenemos que pensar que todo eso que está ahí también fue aplanado por ellos, y de ahí vienen los dibujos de la mariposa, ¿cierto? Perdón, del colibrí, etcétera, etcétera, lo cual nos podemos dar cuenta de que no es así. Ellos aprovechaban algunos cerros planos en sus cumbres, obviamente que los trabajaban, los aplanaban mucho más, los dejaban como tenían que ser, y hacían sus respectivos dibujos que ellos parecer hacer que los trapecios es lo que más hacían en estos cerros. Por lo tanto, esta idea de que no quiere vender a alienígenas ancestrales que este tremendo cerro fue la tierra sacada, no tiene contexto alguno. Bueno, para tener una mejor idea de lo que propone Eric von Däniken y mostrar su error, es que ustedes pueden ver que en el cuadro número 2 yo dibujé lo mejor que pude, porque dibujante no tengo nada, lo que podría ser la cumbre del cerro que supuestamente estos extraterrestres se habrían llevado. Pero es que Eric von Däniken comete un error tremendo y alienígenas ancestrales le siguen en ese error. Yo voy a mover el mouse, lo estoy moviendo aquí en este momento, y síganme desde arriba de la imagen. La cumbre del cerro viene bajando, hace una curva, viene hacia acá, y si uno continúa, se va dando cuenta que el perfil superior del cerro continúa acá. Todo viene aquí, ¿ok? Y todo lo que resta para acá, hacia el lado izquierdo de la imagen, es una planicie. No es como lo pretende hacer creer alienígena ancestral y el von Däniken, como si estos cerros tuvieran las tremendas cumbres. No, señores, estos cerros, y ya lo vimos en el video, tienen en algunos momentos tienen unas planicies, y obviamente que los Nazca las tuvieron que haber aprovechado para poderlas dejar mucho más lisas y provocar hacer estos trapecios. Es tan simple como esto. Alienígenas ancestrales, esto jamás te lo va a mostrar, y lo vamos descubriendo poco a poco en la medida que vamos a ir avanzando. Como hemos descubierto, este famoso cerro que bien vimos en el video cuando se sorprende, ¿cierto? El von Däniken y el tal Tosolóculo, yo le digo así porque la verdad que nunca recuerdo cómo se pronuncia el apellido de este investigador de alienígenas ancestrales, y nos quiere convencer de que esto fue eliminada la Tierra, las cumbres, los cerros, cuando nos estamos dando cuenta que todo el contexto de esa área, ¿ya? Hay cerros que son truncados. Averigüé cuál era la palabra exacta y es truncado, ¿ok? Entonces, cuando uno dice alienígenas ancestrales no te muestra esto, es porque hay una conveniencia detrás. Uno podría llegar a pensar y decir, a ver, con todo el equipamiento que tienen estas producciones,
no son capaces de llevar un geólogo al lado de von Däniken o de quien vaya a hacer esta investigación para que también dé su opinión. Yo no soy geólogo, pero Henning von Däniken tampoco lo es, ¿ok? Él está especulando, está sacando una deducción de algo de lo que él o no ha querido averiguar, o lo averiguó y no lo dice, porque es mucho más espectacular mantenerte ahí, en esa condición, en esa imagen de túnel, ¿no? Que todo va relacionado a la luz que estos tipos nos quieren brindar. Pero yo te invito a abrir esto, el espectro. Vamos a abrir el espectro visual con respecto a muchas de las cosas que los alienígenas ancestrales comentan en su programa, ¿ok? Por lo tanto, ya descubrimos un primer dato, que estas supuestas pistas de aterrizaje de ovni, lo cual ya es ridículo porque hemos sido testigos de otros testimonios, ¿cierto?, que hablan de aterrizaje de ovni, no necesitan pistas. Estas naves no necesitan pistas para aterrizar. Entonces es muy ridículo que vayan a hacer unas pistas que los tipos aterrizan. Pero entonces, ¿cuál es la explicación técnica, cierta, de por qué los Nazca hicieron estos trapecios? Porque no le hablemos de pistas, hablemos de trapecios, ¿ok? Y es lo que vamos a descubrir ahora. Te invito a descubrir cuál es la verdad tras estos trapecios que nos quieren hacer creer que son pistas de aterrizaje de objetos voladores no identificados extraterrestres. Para allá vamos ahora. Entonces ese es el primer registro que durante décadas llamó la atención de los arqueólogos por saber dónde se encontraba, digamos, este diseño. La referencia con que aparece la foto en el Servicio Fotográfico Nacional aparece como Cerro Pan de Azúcar o geoglifo Pan de Azúcar. Pero el nombre con el que se conoce esa montaña es Huatocay. Esa es la razón por la cual, digamos, demoramos tanto en localizar dónde se encontraba este geoglifo. El geoglifo, digamos, tiene una forma trapezoidal. A diferencia de la mayoría de los geoglifos de esa época, no son surcos, sino son muros. Este camino efectivamente recuerda ya la técnica sureña y este camino es, digamos, ligeramente posterior, algunos siglos posterior. Estos sitios eran básicamente lugares a los cuales se llegaba por peregrinaje. Es la primera vez que estamos encontrando, digamos, lo que podemos considerar como un cuadrante solar, ¿no?, al centro del cual está precisamente la aguja o, digamos, el gnomo. Está prácticamente en su sitio y mediante el cual se podía establecer o llevar la medición del desplazamiento del Sol, ¿no?, por la esfera celeste, obviamente durante las horas diurnas. Pero les invito a leer el siguiente texto. Dice, esto está escrito por estos geólogos peruanos y hay que escucharlos porque ellos saben lo que están diciendo. Obviamente que Alienígenas Ancestrales jamás te va a mostrar nada de esto. Dice, la existencia de este reloj solar y el enorme geoglifo le da otra perspectiva a la montaña. Más aún si consideramos que el monumental geoglifo apunta directamente al complejo arqueológico de Buenavista, a orillas del río Chillón, donde el doctor Robert Benfer
identificó una serie de antiquísimos dispositivos arquitectónicos para observaciones astronómicas. Y con el siguiente texto vamos a seguir entendiendo de qué se trata. Trapecio milenario. Visto desde el aire, el geogrifo de Huayto Cay semeja a un trapecio similar a los de Nazca, pero 2000 años más antiguo. Agregaría acá, como ya lo vimos en estos videos, que los trapecios de Nazca, igual que todas las pistas que están dibujadas y todos los dibujos de animales, etcétera, son todos planos, o sea, no están dibujados en el suelo. Sin embargo, este trapecio son construcciones tipo muralla, con rocas, con piedras grandes, ¿cierto? Y el trapecio está conformado por muros. Sigamos leyendo, dice: sucede que 2000 años antes de nuestra era se dio una convulsión climática que planteó la necesidad de desarrollar observaciones astronómicas y el establecimiento de calendarios para tratar con sequías y temporadas de lluvias difíciles de predecir. Lo que estamos entendiendo es que estos trapecios de alguna forma simbolizaban agua, solicitud de agua a los dioses, y es lo que vamos a ir descubriendo a la medida que vayamos avanzando. Sigamos con el texto. Para Jonathan Palacios, la predicción de fechas es muy importante y de uso práctico y ritual. Hablamos de calendarios agrícolas y calendarios rituales anuales. La predicción del mes de diciembre era muy importante porque tenía que ver con la llegada de las lluvias y el aumento de caudal de los ríos, o en su efecto del fenómeno El Niño y resultados consiguientes, sequías e inundaciones. Pero sigamos con la última parte del texto, que creo que va a quedar mucho más claro todavía. El experto insiste que por sus características estructurales, la base del trapecio sirvió como elemento de contención, no solo para la corriente de agua que bajaba por la pendiente, también para la carga de sedimentos que transportaba la misma. Lo que vamos descubriendo es muy interesante y que nos puede explicar por qué después de 2000 años se vuelven a hacer estos trapecios. ¿Ya? Estaba conformado por muros de piedra, donde los expertos dicen que se contenía agua, había alimentos, etc. ¿Ok? Y si uno lo piensa bien y transporta esto, ¿ya?, a los Nazca 2000 años después, va cayendo como de caja. Lo voy a tratar de explicar. Si en esos contenedores, llamémoslo de esa manera, a este trapecio de 2000 años antigua, si en este contenedor se guardaba agua de la lluvia, se guardaban alimentos, etc., cuando hay una sequía posteriormente después, ¿qué hicieron estos Nazca? ¿Qué deben haber hecho? Deben haber hecho dibujos de estos trapecios que se hacían hace 2000 años atrás, con la intención de decirle a estos dioses que lloviera. Porque estos trapecios en el fondo lo que representan es agua, es alimento, ¿ya? Tal cual lo hacían sus antepasados hace 2000 años atrás, ¿ok? Y es de lógica pensarlo así. No es que los extraterrestres hayan hecho estos trapecios, o no es que los Nazca hayan hecho estos trapecios para que los observaran extraterrestres desde el aire, ¿ok? ¿Por qué los dibujos? ¿Por qué la araña? ¿Por qué el colibrí? Etcétera, etcétera. Muy simple, fueron regalos a los dioses que se supone traían la lluvia, ¿ok? Era una forma de contentar a estos dioses y decirles: miren, nosotros estamos haciendo todo esto para que ustedes nos vuelvan a traer agua. Porque el trapecio representa simbólicamente alimento y representa agua, no representa extraterrestres. Si lo transportamos 2000 años después, estamos viendo justamente lo mismo. Recuerden, estamos en una zona desértica, donde el agua es fundamental, no solamente para subsistir desde el punto de vista de tomar agua, sino que también de hacer alimento, ¿okay?, de regar sus plantaciones. Entonces era obvio, si hay una sequía, donde podemos observar muchos ríos del lugar que están secos, donde ya no cae una gota desde la cordillera, los tipos le regalan esto a los dioses como un bien para decir: señores dioses, necesitamos agua. Es tan simple como esa la explicación. Entonces vamos descubriendo cosas interesantes. Este trapecio de 2000 años antes de Nazca también plantea otra curiosidad, y que hay que descubrirla y hay que decirla. Estos eran muros, ya lo sabemos. El trapecio estaba conformado con un muro.
Por lo tanto, esta idea que transporta alienígenas ancestrales a los otros trapecios no corresponde. ¿Por qué? Porque nadie va a pensar que una nave extraterrestre va a querer aterrizar o va a poder aterrizar con muros de piedra, que tiene un principio y tiene un final. ¿Ok? Entonces, vamos descubriendo que esta teoría del aterrizaje en estas pistas de Nazca se desarma por sí sola. La explicación que da alienígenas ancestrales, cuando uno descubre esto, de este trapecio de 2000 años de antigüedad, va por obvia razón y por consecuencia lógica, va desmoronando completamente la teoría de alienígenas ancestrales. Pero no te lo van a mostrar. Alienígenas ancestrales no te va a mostrar nunca este trapecio, porque conviene mucho más mostrarte el trapecio liso, donde no hay nada que pueda estorbar el aterrizaje de una supuesta nave. Pero así es esto. Descubre cómo funciona este tipo de programa, cómo funciona la ufología, cómo funciona alienígenas ancestrales. Y vamos a ir descubriendo a la medida que vayamos avanzando, sobre todo cuando lleguemos al asunto de las pirámides y Pumabunco, que otra vez más se derrumban las teorías de alienígenas ancestrales. Continuemos. Pero entre todas las cosas, todas las personas que han opinado, que han investigado las famosas líneas de Nazca, destaca un estadounidense de nombre Anthony Aveney. Pero él descubrió que las líneas de Nazca siempre pasan sobre ríos subterráneos o sobre algún río que emerge y donde estas líneas van haciendo continuidad. Por lo tanto, la propuesta que él hace juega mucho en favor de lo que vengo diciendo hace un principio, en la idea del famoso trapecio, que posteriormente se habría convertido todos estos dibujos, todos estos trapecios que nos quieren hacer crear alienígenas ancestrales, en un ruego por agua. Eso es lo que está proponiendo él también, lo mismo, exactamente lo mismo. Pero obviamente que estos descubrimientos de este doctor norteamericano, alienígenas ancestrales, no te lo va a mostrar. Las personas que creen en este tipo de cosas, que todo fue construido en favor de los extraterrestres, no te lo van a mostrar, porque obviamente no conviene, o porque no investigan más, o porque no entran de lleno a conocer este tipo de cultura, sino que nos quedamos con la parte superficial de lo que nos muestra esto. Nos encerramos en Nazca y de ahí nos salimos, ¿ok? Es como formar un cuadrado, ¿ok? Es como formar un cuadrado en Nazca y mirar solamente para arriba, no mirar para los costados, no mirar lo que nos puede abrir el conocimiento de por qué los Nazca, inclusive los Paracas, ya que una cultura anterior, produjeron o dibujaron estos dibujos sobre el desierto. También está Mary Ritchie, que propuso que todo esto era como un observatorio astronómico, porque algunas líneas, ¿cierto?, iban dirigidas, lo cual a mi entender es una estupidez, como también lo plantean algunos por ahí, en el sentido de que no todas las líneas parecen ser astronómicas, ni apuntan hacia el Sol, ni hacia la Luna, ni hacia el Kini para allá, ni para el norte, para el sur. Las líneas corren en diferentes puntos cardinales, digamos de esa manera. Por lo tanto, cuando vamos descubriendo que el antiguo trapecio de 2000 años antes de los que hoy día nos conocemos, y nos va entregando la clave, el código preciso para descubrir por qué los Nazca hicieron estos trapecios posteriores, para mí queda muy, muy claro. Espero que para ti también. Bueno, y este famoso astronauta de Nazca, ¿qué podemos decir de este famoso astronauta de Nazca? Vamos a ver, te invito a la siguiente análisis. Claro, si tú buscas en Google te vas a encontrar con varias imágenes que te dibujan, inclusive te colocan el nombre el astronauta. Y de verdad que yo te digo una cosa, pareciera ser que tuviera como una especie de escafandra, un traje, unos bototos gruesos, ¿cierto? Sí, es cierto, parece un astronauta, claro que sí. Pero hay que preguntarse, ¿dibujaron los Nazca un astronauta? Te invito a descifrar este asunto. Vamos a ver qué pasa. Dentro de los últimos descubrimientos que se han hecho en Nazca, en la Pampa de Nazca, asoma este denominado gato. Bueno, uno podría decir que es un perro, pero bueno, los expertos dicen que es un gato. Perro, gato, a lo mismo. ¿No? La verdad que no tiene mayor relevancia. Supongamos que es un gato. Ya, este dibujo
fue realizado supuestamente por la cultura Paraca, lo que significaría que es mucho más antiguo que todas las líneas Nazca y todos los dibujos y todos los trapecios que hemos visto y que conocemos con respecto a este misterio de las líneas de Nazca, como digo. Ok, pero te voy a invitar a que descifremos el asunto gracias a este gato para entender de qué se trata el supuesto dibujo de un astronauta. Ok, para poder entender si acá tenemos un astronauta o no, vamos a utilizar este gato, que es mucho más antiguo que el astronauta. Ojo. Bueno, yo tiré unas líneas acá, donde la imagen del lado izquierdo toma un ojo del gato y lo transporta al ojo del supuesto astronauta. Si tú te das cuenta, el gato tiene los ojos redondos. El supuesto astronauta también tiene los ojos redondos. Entonces, si pensamos que el astronauta, porque tiene ojos redondos, es un extraterrestre, bueno, también tendríamos que pensar lo mismo del gato. Estamos entonces ante un gato extraterrestre porque tiene ojos redondos. Vamos a la imagen derecha. Disparé otra línea ahí, donde estoy buscando la idea, que te hagas la idea, de ahora el cráneo del dibujo, la cabeza del dibujo que se ve redonda. Si te das cuenta, la cabeza del gato también es redonda. Lo que pasa es que le agregaron las puntitas de las orejas, ¿no? Pero si tú tiramos un círculo, como lo voy a hacer ahora, te vas a dar cuenta que también es redonda. ¿Qué es de las patas? Vamos a ver las patas ahora. Del gato y los pies del supuesto astronauta. Ok, te invito a mirar las patas del gato y los pies del supuesto astronauta. Si tú te das cuenta, los pies de las patitas del gato, las traseras por sobre todo, son anchitas, son gordas, que es la misma que nos está mostrando, el mismo estilo me refiero, el mismo estilo de dibujo que nos está mostrando los pies del supuesto astronauta. Por lo tanto, lo que vamos descubriendo aquí, gracias a este gato, que el estilo del dibujo no confirma un astronauta. Lo que confirma es que los Paracas y los Nazca tenían un estilo de dibujo que obviamente ahorraban probablemente, no sé, pues en vez de hacer, dibujar muy bien la forma craneal de un ser humano, los tipos hacían un círculo y le metían los dos ojos redondos también, igual que el gato, ¿cierto? Y de hecho podemos ver que el gato tiene la boca también redondita, las patas gruesas, era probablemente más fácil hacerlo, ¿ok? Pero no estamos viendo un astronauta, lo que estamos viendo es un ser humano. Incluso un dato interesante antes que se me vaya. Observa que el gato no tiene cuello. ¿Te das cuenta? No tiene, los gatos tienen cuello, los gatos tienen cuello. Observa el supuesto astronauta, tampoco tiene cuello. De hecho, los hombros emergen desde la cabeza, lo mismo que pasa con el gato. ¿Y vamos a decir acaso que el gato, este es un gato extraterrestre? Obviamente que no. Lo que estoy tratando de mostrarte es que el estilo de dibujo de los Nazca y los Paracas, obviamente que era muy similar. Tendían a imitarse uno con el otro. Y nos está demostrando que era un dibujo más bien estilo cabro chico, digamos de esa manera, donde no se trataba de hacer algo tan perfecto. Pero astronauta, ya descubrimos que no hay. Pero yo no puedo terminar esta primera parte en relación a Nazca, si no menciono dos cosas. Una de las figuras que a mí me llama la atención, entre todas las figuras que podemos encontrar en la pampa de Nazca, es justamente el árbol. Porque colocar un árbol en pleno desierto es una clara alusión a decirle a los dioses: oye, Dios, necesito agua para poder plantar, para poder sobrevivir, para poder alimentarme. Ya, como lo decía hace un rato atrás, no solamente tomar agua, sino que también comer. Ellos producían sus propios alimentos. Por lo tanto, era fundamental decirle a este Dios o a estos dioses, ¿cierto? Necesitamos agua para poder producir vegetales. Pero hay otro elemento que no puedo dejar de mencionar, y cuando uno, dentro de todo el contexto que estamos viendo, descubre que es fundamental. Me refiero al compás. Bueno, algunos le llaman el trípode, otros le llaman el sextante. Ojo con esto porque hay muchos videos que explican
cómo los nazcas hacían todas estas figuras con cuerdas. Y efectivamente se pueden hacer sin ningún problema. No voy a agregar eso acá porque sería alargarme. Eso lo pueden investigar ustedes y tal vez muchos de ustedes lo saben. Por lo tanto, no lo coloco acá. Pero el hecho de haber colocado un compás o trípode o sextante en un contexto donde tenemos animales en pleno desierto, aves, una ballena que hace alusión otra vez más al agua, pero el compás, ¿qué tiene que ver ahí? ¿Qué tiene que ver? Bueno, a mi entender, y como yo lo interpreto, y tengo el derecho a hacerlo, así como a los alienígenas ancestrales se da gusto interpretar todo lo que ellos quieren a su amaño, creo que no me voy a salir del contexto que he venido planteando hasta ahora si te digo que el compás es un instrumento que está plasmado ahí porque es un mensaje también directo a estos dioses donde estos nazcas le están diciendo, mira lo que hemos hecho para ustedes, ¿ya? Miren con qué instrumentos los hemos hecho. Inclusive, los nazcas se dieron el gusto de poner este compás ahí y decirle a estos dioses, con esto lo hicimos. Han visto muchas imágenes de nazcas, probablemente inclusive en las leyendas ancestrales. Está lleno de líneas que corren para todas partes. Si hay algo que falta aquí, porque solamente se le da importancia a estos dibujos, son las cuerdas. Para los nazcas las cuerdas eran fundamentales. Y yo me pregunto hoy día, y tengo derecho a hacerlo, si estas líneas que parecen ir para todas partes no representarían justamente las cuerdas. Porque las cuerdas, a mi entender, tienen que haber tenido un valor muy grande, así como lo tenía el agua, como lo tenía el compás que estamos viendo acá, como lo tenía la araña, como lo tenía el cóndor, como lo tenía el entre paréntesis, astronauta, que ya sabemos que no existe, porque ahí se le pone astronauta, pero es una forma subliminal de vendernos la idea, ¿ok? Las cuerdas, como decía, tienen que haber tenido un valor fundamental. Entonces, yo me estoy imaginando que todas estas líneas que dispararon hacia los cerros, ojo, cerros, no son montañas, cerros, cumbres, cerros que no tampoco eran difíciles de escalar para estos seres humanos que estaban acostumbrados a vivir en esta tierra, no representan las cuerdas que ellos utilizaban para hacer todo esto, y es una forma así como el compás o trípode, ¿cierto? O sextante, está dibujado ahí, también dibujaron las cuerdas para que los dioses vieran que no solamente era el sextante, sino que también eran las cuerdas las que participaban de toda esta creación. Bueno, es una idea que yo estoy planteando. Pero en relación a la figura del compás o trípode de este supuesto astronauta, estamos viendo otra vez más un símbolo tremendo en todo esto. ¿Qué es lo que es? El instrumento utilizado por el ser humano, por eso está este ser humano dibujado ahí, que le está diciendo a los dioses, nosotros, los humanos que vivimos acá, con estos instrumentos, con las cuerdas, las líneas, a mi entender las líneas representan las cuerdas, ¿ok? Hemos dibujado todo lo que está acá. Dentro del contexto se entiende perfectamente bien. Un humano dibujado ahí, con el instrumento y las cuerdas, logramos hacer todo esto. Qué simpleza, qué maravilla. Encuentro que lo que hicieron los nazcas es, aparte de lo enorme que significa todo eso, ese trabajo enorme, la simplicidad para entenderlo es también muy grata en relación a que alienígenas ancestrales nos ha querido vender otra cosa, porque no se dedican a buscar la última información, que es lo que yo te estoy proponiendo. Pero entonces, ¿cómo explicamos el tamaño de los dibujos? Es muy simple otra vez. Si regresamos al antiguo trapecio, fabricado, ¿cierto?, hace 4.000 años atrás, 2.000 años antes que todos estos otros trapecios, podemos entender que ese trapecio era enorme. Ya vimos las medidas. Por lo tanto, cuando los nazcas transportan esta idea de comunicarse con los dioses por agua, también transportaron el tamaño, porque dentro de su ignorancia, pero también dentro de su conocimiento para construir este tipo de cosas, o para dibujarlas en tierra, entendieron que el tamaño sí era importante, ¿ya? Por lo tanto, traspasaron no solamente la figura del trapecio, las líneas y los dibujos y todo el significado que tenía, sino que también fundamental era el tamaño de estos trapecios, y si obviamente que si los trapecios tenían que ser más o menos de ese tamaño, los dibujos, ¿cierto?, la araña, el árbol, el mono, el colibrí, etcétera,
tenían que ser tan grandes como eso? Miren que siempre la explicación. Necesitaban materias primas, ya fuese oro, plata, uranio, lo que fuera. Necesitaban algo y enviaron algo como un transbordador. Puede ser un robot. No había extraterrestres a bordo. Y este robot surca la superficie y recoge y mide la materia prima y desaparece de nuevo. Ok, Erich von Däniken dice lo siguiente. Acompáñenme, lo anoté, así que lo voy a repetir leyendo. Según Däniken, necesitaban materias primas, oro, plata o uranio. Enviaron un transbordador, un robot. No había extraterrestres a bordo. El robot surca la superficie y mide la materia prima y desaparece. Ya. Si yo tuviera frente a Erich von Däniken, le preguntaría, ¿dónde vio esta película? Yo no la he visto. ¿Ustedes la vieron? ¿De dónde él se toma para poder darnos todo este armado que él hace? Yo les voy a explicar lo siguiente. Claro, si dentro del contexto de Nazca, que algunos suponen, entre esos estaba yo también, que todo esto fue para los extraterrestres, porque los Nazca tuvieron contacto con extraterrestres, pero ya vamos viendo que está todo dedicado al agua. Como decía, dentro de ese contexto que te están comentando en este programa en específico sobre Nazca, dar la idea de que aquí vino un robot, ¿cierto? Hizo estos surcos porque estaban buscando minerales, en lo principal, diría, demuestra la ignorancia de estos tipos con el desconocimiento que tienen con respecto a lo que es Nazca en sí mismo. Nazca es un lugar, y ya lo he repetido y lo he dicho, seco, donde estos tipos tenían que buscar agua por todas partes. Ya voy a dar mi hipótesis en relación a estos surcos, a estos hoyos que están en esa montaña. Pero también demuestra que estos supuestos investigadores no profundizan en una investigación histórica sobre los Nazcas. Y también indican estos comentarios de Erich von Däniken que como escritor la imaginación que tiene es sorprendente, realmente sorprende. Porque él está tomando situaciones aleatorias para llevarte a ti a creer esta película, que él está comentando, materiales que buscaban oro, plata, uranio. ¿De dónde saca eso él? Enviaron un transbordador, un robot. ¿Dónde puede él afirmarse para afirmar tal situación? No había extraterrestres a bordo. Esto sí que es espectacular, porque ya él está adivinando. Porque yo podría decir, bueno, pero sí había extraterrestres, pero él dice, no había extraterrestres. ¿De dónde saca eso? El robot surca la superficie y mide la materia prima y desaparece. Yo lo encuentro increíble. Realmente encuentro increíble que una persona que ha recorrido el mundo, como Erich von Däniken, que ha aparecido en televisión, en programas como estos, ha escrito libros, no sea más realista, más sincero, y por último día, ¿saben qué? No tenemos idea de lo que son estos surcos. Pero ellos aprovechan justamente el misterio, porque estos surcos, hasta el momento ni siquiera los geólogos peruanos, los expertos en el tema de Nazca, han podido explicar por qué están eso ahí. Entonces de eso también se aprovechan. Como no hay una explicación ya científica al respecto, bueno, aprovechemos la ignorancia de la gente, porque como no hay explicación, la gente es ignorante sobre esta situación en particular, y vamos metiéndole todo el color que podamos. Así funciona este programa. Pero yo te invito a intentar descifrar qué hay detrás de estas perforaciones. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta gran ingeniería hidráulica subterránea que viene a ser la cultura pre-inca, que es la cultura nazca. Esta ingeniería hidráulica subterránea tiene una antigüedad de 1800 años de antigüedad. ¿Qué significa Nazca? Nazca viene de una palabra quechua, nanazca. Nanazca significa tierra de dolor y sufrimiento, porque en esa época Nazca en sí era una zona muy desértica, muy seca. La civilización nazca se centró en la gran ciudadela de Cahuachi, a 27 kilómetros al sureste.
Ellos desde allá vinieron buscando dónde llegar a captar el agua y llegaron a captar el agua en la falda de estas cordilleras a una profundidad de 20 metros de profundidad. De ahí tuvieron que hacer un canal subterráneo para que puedan transportar el agua. Un dato que los alienígenas ancestrales tampoco te dicen es que los nazcas eran expertos en hidráulica, así es, pero no voy a profundizar en específico en la hidráulica que utilizaban los nazcas para rescatar agua. Con rocas hacían canales, ¿cierto? Con una perfección impresionante. Estas espirales que estamos viendo aquí, ¿ok? Tienen un nombre específico que lo voy a anotar acá. Los tipos sabían hacer todo esto. Claro, uno diría, esto se lo enseñaron los extraterrestres. No, estimado amigo, en base a la experiencia, en base a la necesidad y también la inteligencia de los mismos nazcas, porque no vamos a decir que eran unos estúpidos, pues. Tenían ignorancia, obviamente, no sabían lo mismo que nosotros, pero los tipos tenían que sobrevivir y la experiencia les fue indicando cómo hacer esto, entre aciertos y fallas. De hecho, hay algunos de estos que hoy día no funcionan porque fallaron. Sin embargo, estos de acá tienen más de 1500 años, casi 2000 años, los que estamos viendo en ese video. ¿Ok? Por lo tanto, voy a mostrarles ahora una comparación de estos espirales con relación a los surcos de este cerro que los alienígenas ancestrales nos quieren vender la idea que fueron hechos por un robot automático sin extraterrestres. En un intento por tratar de explicar lo que podría llegar a representar este cerro, ¿cierto? Con estos pozos excavados, que son algo de 5.000, 6.000, ojo con esto, son muchísimos. Y escapando un poco de la fantasía de Eric von Däniken y regresando a la realidad de los Nazca, hay que observar lo siguiente. Les voy a ir mostrando un video mientras voy hablando. Lo tengo que ver para poder hacerlo. Discúlpenme. Ahí sí. Ustedes están viendo aquí los puquios, ¿ok? En hilera. Y son excavaciones. Miren, obsérvenlos bien, porque vamos a hacer una comparación con este cerro. Ahí está. ¿Observas alguna similitud con este cerro y estos puquios? Bueno, lo que yo propongo, que no puedo probarlo, así como alienígenas ancestrales tampoco puede probar lo que están diciendo, pero yo voy a ser un poco más realista. Lo que yo propongo es que los nazcas lo que estaban buscando era agua, ¿ok? Y hay una pista que menciona la dama que recién mostré para que podamos entenderlo de mejor forma. Voy a poner esa parte en específico.
¿Qué significa Nazca? Nazca viene de una palabra quechua, nanazca. Nanazca significa tierra de dolor y sufrimiento, porque en esa época Nazca en sí era una zona muy desértica, muy seca. La civilización Nazca se centró en la gran ciudadela de Caguachi, a 27 kilómetros al sureste. Ellos desde allá vinieron buscando dónde llegar a captar el agua y llegaron a captar el agua en la falda de estas cordilleras a una profundidad de 20 metros. ¿Y dónde fueron a buscar agua? Según me explica esta dama que es conocedora del lugar, sabe la historia de su pueblo, a las montañas. Era obvio. Entonces yo me pregunto que, quiero aclarar, este cerro donde aparecen estos orificios, como decía que son una llama de 5.000, 6.000 de estos orificios, son mucho más antiguos todavía que los Puquios. Entonces yo me pregunto, si los Nazca dentro de su necesidad no fueron a construir estos pozos, porque algunos le llaman hoyo, yo prefiero llamarle pozo, fueron a buscar agua, porque también es cierto que ellos sabían que el agua caía del cielo. Entonces, mientras más se acercaban al cielo, subiendo una montaña o un cerro, más cerca del agua estaban. Y estos pozos tienen que haber estado muy bien hechos, pero con el tiempo obviamente se fueron deteriorando y probablemente ahí sí juntaban agua. Según algunos expertos peruanos, dicen que aquí hacían ofrendas, etcétera, pero yo la verdad que no hay ninguna prueba de eso. Más se acerca mucho más a los Puquios, que son posteriores a este cerro, que al pensar que ahí en 5.000, 6.000 orificios o pozos dejaban ofrenda a ciertos dioses. Yo planteo la hipótesis de que estos pozos eran para juntar agua. Algo así como el trapecio que vimos al principio, que tiene 4.000 años de antigüedad, 2.000 años más antiguos que todas las figuras de Nazca. ¿Ok? Entonces, cuando alienígenas ancestrales nos plantea la idea de un robot extraterrestre que se aterriza ahí, empieza a caminar, empieza a hacer estos hoyos, yo de verdad les digo, escapa a todo el conocimiento que los Nazca entregan en su historia. Porque, insisto en lo mismo, esta dama nos está entregando dos claves. Nazca, tierra de sufrimiento. Ella misma dice que había sequía, de hecho todavía lo hay. ¿Ya? ¿Dónde iban los Nazca a buscar agua? Insistamos en eso, a los cerros. ¿Qué hacen esos hoyos ahí? En cerro, justamente pueden significar también, así como los trapecios, se pueden significar pedir agua, los dibujos pueden pedir agua, estos dibujos probablemente, perdón, estos hoyos o estos pozos también pueden llegar a significar exactamente lo mismo, porque se acercan al cielo, se acercan a las nubes. No hay extraterrestre acá. Aquí encontramos de nuevo un simbolismo, a mi entender, yo no puedo probarlo, pero que Daniken tampoco puede probar lo que él dice. Entonces tengo derecho a proponer, basado sí en el conocimiento Nazca, basado sí en lo que uno puede encontrar de los Nazca, porque extraterrestres no se encuentran en los Nazca. No hay nada que indique que habían extraterrestres. Pero voy a plantear lo último con respecto a Nazca. Es increíble ver que especialistas peruanos en todos estos temas hablan de pistas. Pistas. Es como que no quisieran, o como que tuvieran una orden, ¿ya?, de no revelar mucho más misterios porque atrae turismo. Soy un convencido de que geólogos peruanos, expertos peruanos en todo lo que tiene que ver con los Nazcas, Paracas, etc., mantienen un bajo perfil justamente porque lo que buscan para su país, ¿ya?, son patriotas, para su país, es turismo. Son miles de millones de dólares que Perú recibe gracias a Nazca. Entonces, no les conviene al Estado peruano invertir más plata para que se investiguen estas situaciones y al final se diga, oye, aquí no hay extraterrestres, hay todo un simbolismo detrás que va enmarcado dentro de la petición de agua a los dioses. Eso es lo que entiendo yo con respecto a los expertos peruanos, porque me llama mucho la atención que hablen de pistas, al estilo von Daniken. Increíble. Pero dentro de todos los misterios que nos plantea alienígenas ancestrales, Eric von Daniken,
el Tosolóculo y todos estos tipos, emerge Pumapunku. Pumapunku, la verdad que es un lugar extraordinario, muy, muy extraordinario. Claro, si uno no tiene las pistas suficientes para poder darle una explicación a Pumapunku, esto de todas maneras fue cortado con rayos láser, con algún tipo de maquinaria, que obviamente en la época era imposible que pudieran tener. Pero, ¿y si la explicación fuera más humana de lo que nos han dicho en alienígenas ancestrales? Porque lo que te voy a mostrar a continuación tampoco te lo muestran en alienígenas ancestrales. Recordemos que alienígenas ancestrales ya lleva, a ver, como 6, 7 años haciendo estos capítulos, y que en ninguno, pero que en ninguno mencionen lo que yo te voy a mostrar ahora, es una evidencia de que no tienen ningún interés de mostrarte la última información en relación a lo que son las pistas de Nazca y ahora, como lo vamos a ver, de Pumapunku. Te invito a ver el siguiente, digamos, compacto de un video muy extenso donde está la explicación de cómo se hizo Pumapunku. Sudamericanos construidos 600 años después de Cristo. Programa cooperativo de investigación entre el Geopolymer Institute y la Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú. El título: Primeros resultados para Tiahuanacu, Pumapunku, Bolivia. Aquí tienen un mapa del altiplano con Cusco, el lago Titicaca y Tiahuanacu, Pumapunku. Estamos a 3.850 metros sobre el nivel del mar. En Tiahuanacu se encuentra la famosa Puerta del Sol. No me enfocaré en ella. Voy a enfocarme en el templo de Pumapunku, que está cerca y está construido de un grupo de bloques megalíticos, el más grande en el continente americano. Método número 1, Pumapunku, los megalitos de arena. Tenemos los 4 bloques grandes, número 1, número 2, número 3 y número 4. El número 1 pesa 130 toneladas, es un monstruo. El número 2, 180 toneladas, casi alcanzan los 7 u 8 metros de ancho. El bloque número 3 está roto y una parte ha desaparecido. El bloque número 4 también está roto y pesa 150 toneladas. Los bloques fueron quebrados muy poco tiempo después de su construcción por un terremoto y se repararon con una especie de grapa hecha con metal, que suponemos era cobre. Allí se extraía el cobre o bronce. Así que subimos por la quebrada Causani. Y la arqueología oficial sostiene que usaron el empinado camino de llamas para arrastrar sus 150 toneladas de megalitos hacia el valle. Difícil de creer. Y nuestro geólogo hizo esta experimentación. Aquí. Como se puede ver, se puede tomar una herramienta muy simple, descomponerlos, y como pueden ver, es fácil. Este podría ser un buen material para... Y no puedes romper el duro. El duro no tiene el mismo sonido. Y este viene de ahí. Y ese viene de ahí. Es muy fácil. Pueden ver lo que encontramos aquí. Incluso se descompone con nuestras manos.
Entonces, pudimos comenzar nuestra investigación. Tomamos un pedacito del monumento de la plataforma número 2. Aquí es donde está la flecha y está muy cerca del lugar donde los arqueólogos bolivianos tomaron también una muestra que está etiquetada número 9. Entonces pudimos comparar nuestra investigación con lo que ellos habían estudiado. Si miramos en otra parte bajo el microscopio electrónico, descubrimos otras estructuras extrañas que también son autigénicas. Son estructuras que han cristalizado durante mucho tiempo y para nosotros durante el tiempo después de su construcción. Bajo el espectro EDS obtenemos una gran cantidad de sílice, aluminio, sodio y hierro. A la derecha, una gran cantidad de hierro. Para nosotros es un geopolímero de ferrocialato. El hierro toma el lugar del aluminio y tenemos una relación silicio-aluminio igual 2.3. Así, la primera conclusión del estudio es la siguiente. La sección delgada de una muestra tomada de los bloques de arenisca roja de Pumapunku presenta límites de granos hechos de espesa matriz fluídea de ferrocialato rojo. Hasta donde sabemos, esta característica es muy poco común en una arenisca geológicamente formada. Es un únicum y es compatible con la idea de arenisca artificial con concreto geopolimérico. Recuerden que son enormes megalitos, no pueden ser transportados, pues para nosotros es evidente que es un tipo de concreto geopolimérico. Los análisis complementarios SEM-EDS para sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, calcio, hierro y difracción de rayos X sugieren que el sitio de Calamarca es la fuente de los bloques megalíticos de Pumapunku. Para hacer su concreto geopolimérico de arenisca, los constructores pueden haber transportado arenisca caolínica finamente erosionada desde el sitio de Calamarca. Tenemos bloques de concreto. Tenemos bloques de concreto y no pequeñas rocas cuadrangulares que hombres hubieran arrastrado hacia abajo. Esto es imposible de arrastrar, pero posible de fabricar. 1 metro de altura, cortes en relieve muy precisos, ¿cómo estos cortes tan perfectos pudieron ser realizados con una sencilla herramienta de piedra, con perfectos de 90 grados, muy liso? Esto habla por sí mismo. ¿Cómo se puede ejecutar sin herramientas? Por supuesto, tenían martillos, tenían herramientas de piedra. Háganlo ustedes. Otra característica aún más extravagante, esta piedra contiene 20 agujeros perforados con precisión de 30 centímetros de profundidad dentro de esta roca dura. Los mismos expertos en arqueometría que afirman que esto fue hecho por una civilización antigua de 30.000 o 60.000 años de antigüedad, ni siquiera tienen las herramientas para explicarlo. Conclusiones. El estudio SEM de una muestra tomada del muestra de andesita gris Pumapunku muestra la presencia de materia orgánica. Podría ser el aglutinante. Tenemos carbono, nitrógeno y similares. Esta característica es muy inusual en una roca volcánica, es un único y es compatible con la idea de andesita artificial con concreto geopolimérico.
Para hacer el concreto geopolimérico de andesita, los constructores pueden haber transportado toba volcánica no consolidada del tamaño de la arena desde el cerro Kapie. Utilizaron una tecnología geopolimérica en medio ácido que implica ácidos carboxílicos, fabricados a partir de la biomasa local, que reaccionaron con un enderezador a base de guano, transportado por caravanas de llamas desde el área costera de Hilo a Tiahuanaco. Como estamos descubriendo, las últimas investigaciones sobre Pumapunku nos indican que estos son geopolímeros. Hay que decir que esta palabra geopolímero es una palabra moderna. La verdad que yo no tengo idea cómo lo pudieron haber llamado quienes construyeron esto en su época. No sé, cemento tal vez, no tengo idea, no desconozco la palabra con la que ellos denominaban esto. Pero lo que está explicando este científico acá, y ojo porque se siguen haciendo estudios, está diciendo que esto es un geopolímero, o sea, los tipos molían las piedrecitas, las más blandas, ¿ok? Las molían, las llevaban al lugar y armaban este merjunje, este cemento, este geopolímero, y hacían unos moldes. Primero hacían unos moldes y después lo iban metiendo acá. Si tú alguna vez has manipulado cemento, sabes perfectamente bien que uno puede meter en el cemento un palito, sacar el palito y ya tienes una perforación perfecta. Muchas de las construcciones de Pumapunku aparecen estos círculos, estas perforaciones que uno dice, mezclas cómo las hicieron. Bueno, ahí está la explicación. Los moldes, estos moldes que debieron haber hecho para construir estas grandes construcciones con ángulos de 90 grados, con unos cortes perfectos, lo mismo. El cemento tú lo puedes ir moldeando sin ningún problema. Inclusive puedes ir escarbando el cemento, después le vas agregando más y tienes a la perfección lo que tú estás viendo ahí con un geopolímero. Por lo tanto, si te cuesta entenderlo, si te cuesta creerlo, te voy a mostrar ahora algo de la India, que tampoco te muestra alienígenas ancestrales. Un monumento indio que también se dice que habría sido hecho por extraterrestres, porque es imposible que los seres humanos hicieran algo así. Pero te invito a descubrir que sí es posible. Hoy veremos una tecnología muy diferente utilizada hace muchos siglos en la India. Este sitio antiguo es conocido como el Fuerte Warangal, y es un sitio masivo que ahora está completamente en ruinas. Cuando entras en el sitio por primera vez, te sorprendes de las miles de rocas que están esparcidas como pilas de basura. Cuando se examina estas rocas de cerca, uno se sorprende, porque simplemente ve a cuán complejo es cada bloque. ¿Cómo se crearon las magníficas estructuras? Los arqueólogos e historiadores se muestran firmes y afirman que todas estas estructuras se construyeron utilizando nada más que herramientas primitivas y trabajo duro. ¿Es esto cierto? ¿O los antiguos constructores utilizaron tecnología avanzada y máquinas de alta tecnología para lograr esta hazaña? Echemos un vistazo a estos artefactos de piedra. Tienen una celosía extraña hecha en ellos, y son llamados como jali en la India. Cada piedra jali tiene muchos orificios y parece un ventilador o una ventana, pero no son ranuras rectas ni orificios redondos. Cada hoyo tiene muchas esquinas. El problema es que todos estos agujeros de múltiples esquinas son perfectamente idénticos entre sí. Los expertos están sorprendidos de la precisión exacta de sus dimensiones al milímetro. Los antiguos constructores ¿usaron máquinas de esta clase? ¿Usaron otro tipo de tecnología? Pero este diseño idéntico no solo se limita a los agujeros, sino que también se ven en otros bloques. Por ejemplo, mire esta serie de leones. Hay muchos leones en este bloque, pero si observa cuidadosamente, se ven idénticos. Mira los espacios tridimensionales entre ellos. ¿Es posible tallar estas áreas manualmente? ¿O usaron máquinas como de grabados, tallados y taladros? Para entender esto, necesitamos ver cómo se hacen los jalis hoy. En la India, la fabricación de jali no solo se considera un arte antiguo, sino que los jalis todavía se usan ampliamente en los hogares rurales hasta hoy. Entonces,
¿Cómo hacen estos diseños idénticos? La respuesta es bastante simple: no usan sustancias duras como las rocas. Usan sustancias suaves como arcilla o cemento líquido y luego las arrojan en pedazos idénticos. Por ejemplo, podemos verter concreto, o poner cemento húmedo en un yeso, y después de que se solidifique, se ve y se siente tan duro como una roca. Lo que sorprende es que los fabricantes de Holi en la India, cuyas familias han estado trabajando en este campo durante muchos siglos, nos dicen que este es exactamente el mismo proceso que han estado haciendo durante muchos siglos. Pero son suaves y polvorientos, son incluso líquidos, y se hacen del mismo material que las rocas y se puede convertir en cualquier tipo de tamaño deseado, o complejos diseños. Solidifican y endurecen, será imposible distinguir la diferencia entre los geopolímeros y rocas regulares, a menos que se tome una muestra y se examine sus componentes. Damos cualquier industria que crea bloques de geopolímero utilizando fundición, podemos ver grandes tanques que son utilizados para verter, almacenar, y el uso periódico del líquido del geopolímero. ¿Es por esto que el fuerte Warangal tiene estos tanques gigantescos? Tal vez estos tanques también se utilizaron para almacenar y utilizar el líquido del geopolímero. Los antiguos constructores en la India habrían estado utilizando la misma tecnología de verter geopolímeros y así poder arrojarlos a las formas deseadas. Para entender esto, necesitamos ir a uno de los templos más antiguos de la India. Este templo, llamado el templo Kailasanathar, tiene al menos 1300 años de antigüedad. Algunos historiadores creen que este templo del sur de la India sirvió como modelo de la famosa Kailasa, el templo que está en las cuevas de Ellora. Si bien el templo de Kailasa en el norte es conocido por su extraordinaria tecnología de corte de rocas, este templo del sur es famoso por algo muy misterioso. Las rocas que forman este templo no son rocas en absoluto. Según los lugareños en esta ciudad y el sacerdote de este templo, estos son bloques de geopolímero. Escuche lo que dice el sacerdote. Pueden ver como un sacerdote que no tiene conocimientos de esta tecnología dice, piedras hechas por el hombre, y él también dice que no tiene idea de cómo estas estructuras están hechas. Estas paredes y estatuas en este templo muestran algunos detalles extraños que no presentan las propiedades de las rocas normales. Los arqueólogos insisten en que estos están hechos de piedra arenisca. Sin embargo, muchas de estas estatuas y las paredes se han vuelto escamosas, y se despejan lentamente. Esto no es como se comporta la piedra arenisca. Y podemos ver algo mucho más sorprendente, podemos ver ladrillos puestos dentro de estas estatuas y cubiertos de roca como recubrimiento. Esto es definitivamente un signo de geopolímeros. Porque si estos bloques están hechos de piedra arenisca sólida, será imposible colocar ladrillos en el interior. Así que los constructores antiguos definitivamente estaban utilizando geopolímeros como líquidos o polvos, y fundición para realizar las formas deseadas. Pero lo que es realmente fascinante, es el número de intentos del Departamento de Arqueología para reconstruir este templo. El templo estaba en muy buenas condiciones hasta 1910, cuando el Departamento de Arqueología, que fue entonces que bajo el control británico, se decidió aplicar yeso en las paredes y esculturas, en el nombre de la preservación. Sin embargo, inmediatamente después de la aplicación de yeso, la estructura comenzó a desintegrarse rápidamente. Los componentes del geopolímero deben haber tenido una reacción química con el yeso, por lo que las paredes del templo se comenzaron a despegar. El Departamento de Arqueología ha intentado sin éxito al menos 5 veces en el pasado siglo, de alguna manera mantener el templo, pero después de la reacción inicial en 1910, el templo nunca regresó a su estado original, en realidad está disminuyendo cada año. Por lo tanto, estaban utilizando la tecnología de geopolímeros, y creo que el templo Kailasanathar, y las estructuras del fuerte Warangal, demuestran claramente esto más allá de cualquier duda.
Pero las estructuras en el fuerte de Warangal no se han desintegrado, porque no han sido manipuladas con productos químicos artificiales. Y el área del fuerte Warangal tiene alguna evidencia fascinante, como las rocas flotantes. Estos constructores antiguos estaban creando rocas flotantes. Esta roca no es una roca natural, estas rocas eran, de hecho, moldeadas y fundidas artificialmente. Lo que descubrimos que en la India, con un templo de más de 1000 años, encontramos detrás de estas figuras maravillosas ladrillos. Eso no lo estamos inventando, no lo está inventando el video. Eso lo puede ver cualquiera tal vez que puede ir a hacer turismo allá. Esto es efectivo, ¿ok? Es una evidencia, es una prueba de que efectivamente en la India se estaban utilizando lo que hoy día llamamos geopolímeros. Y parece ser que es una técnica que se perdió en el tiempo. De hecho, hoy día, lo vimos también en el video, los que fabrican todas estas estructuras lo hacen con un cemento mucho más moderno, que es más, no sé, me imagino que seca más rápido, una cosa por el estilo. Pero ellos mismos dicen que antaño sus antepasados utilizaban este tipo de técnica, ¿ok? Pero cuando tú descubres que un alienígena ancestral, un Erex Fondani, que en el Tosolúculo, nada de esto te lo van a mostrar porque no conviene, porque si lo llegan a mostrar tú te vas a dar cuenta que no hay extraterrestres de por medio, no hay cortes láser, todo fue hecho con molde y obviamente con las manos de los artistas, inclusive lo fueron perfeccionando. Estos elefantes que se mostraban delante, que tienen un hueco, ¿cierto?, tridimensional, ¿ok? Claro, ¿con qué herramienta lo pudieron haber hecho? Muy simple. Primero hacían el elefante en un molde más pequeño, una vez que estaba más o menos seco, lo transportaban a la placa más grande, la insertaban, sacaban el molde y después empezaban a trabajarlo para hacerlo perfecto como correspondía. Vamos descubriendo que esta tecnología de geopolímeros, insisto que es una palabra que hace ruido, geopolímero, yo no lo he descubierto todavía como lo hubieran llamado antiguamente, ¿okay? Y vamos descubriendo, como decía, que sí, era una técnica utilizada no solamente en la India, sino que también en Sudamérica. Y vamos a descubrir que hay otros monumentos más en Sudamérica que presentan unas características muy especiales. Vamos a ver. Estructura muy interesante también en Perú, así como Nazca, donde vamos a descubrir otra vez más, y aquí me permito especular porque no hay ninguna prueba al respecto, pero la imagen que vamos a ver, a mi entender, es decidora, y nos lleva, nos invita otra vez más a pensar que Pumapunku fueron geopolímeros. Vamos a descubrir que en Tambo Machay esta posibilidad también puede llegar a ser cierta. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir acá que hay una parte de esta estructura que presenta una singularidad que no corresponde o no correspondería a rocas normales, ¿ok? La voy a mostrar en un momento más. Y es justamente este cuadradito que estamos haciendo al momento ahí, donde podemos ver que parece que la roca estuviera derretida. Claro, alguno podrá decir por ahí, no, rayos láser, extraterrestre, una batalla. Pero yo, permítanme plantear otra posibilidad, porque aquí no tenemos pruebas, no existen pruebas de un examen a este tipo de roca, pero lo más seguro, y lo más seguro de proponer, es que así como Pumapunku fue hecho con geopolímero, aquí está pasando exactamente lo mismo. Y hay algo que yo quiero plantear también al mismo tiempo. Hay agua. Y yo me pregunto, ¿no es que afectó el agua de alguna manera a estos geopolímeros que los derritió, los hizo ponerse en una... desarmar la estructura de este tipo de piedra? Porque otra explicación no encuentro. A no ser que tú quieras creer que aquí hubo una batalla y esto fue derretido con rayos láser. Lo cual para mí es mucho más espectacular que creer que fueron geopolímeros que fueron fallados, estuvieron mal hechos, y el agua que está ahí, al tomar contacto en forma interna con estos, más encima si le agregamos que pudieron estar fallados, obviamente se pudieron haber desarmado. Eso es lo que yo planteo de Tambo Machay. Pero no es todo, sigamos adelante. Aquí me encuentro señalando a dos enormes rocas frente a mí, en cuya superficie se encuentran una suerte de trazos que vendrían a ser como un espatulado hecho sobre un cemento fresco. ¿Sabían ustedes que Dean Arnold, antropólogo del Wheaton College en Illinois, publicó un artículo en la revista Arqueometría de Inglaterra del año 83 diciendo
que su hipótesis era que había reacciones químicas que habían sido usadas para que las piedras estén completamente juntas, en las cuales se habían utilizado ácidos orgánicos. Por ello, la teoría de un superconcreto andino no es nada descabellado. Observen bien esta pared, parece prácticamente una plastilina en la cual todos encajan perfectamente, y esto puede ser hecho cuando se expande el cemento fresco. El ingeniero Carlos Fernández Vaca Tupayachi describe en su libro El otro Sacsayhuamán, la historia no contada, publicada en el 2006, donde expone que para la construcción de estos muros se utilizó unos paneles de madera en las cuales todo este concreto estaba muy suave y no estado de plástico. Pero estas investigaciones no son conocidas por los arqueólogos, arquitectos e ingenieros del Perú. Algo realmente increíble que tiene que ser resuelto. Elisa, esta es una de las piedras más grandes, esta de acá, mira. Esa es una mole. Es una mole, ¿no? Es tremenda. Tremenda. Estas tremendas estructuras de rocas, pero lo extraño son sus junturas que a veces parecen imposibles de hacer. En esta parte de acá, cómo hicieron encajar esta roca gigante con aquella para que justo tenga un ángulo exacto en la parte que está en el centro. Justo han hecho esta, prácticamente parece fabricada esta piedra para que encaje perfectamente en el medio, y como tú dices, esa parte de ahí, ¿no es cierto? Sí, esa es la del centro. Es increíble realmente. El ingenio de los antiguos arquitectos ancestrales que construyeron Sacsayhuamán les permitieron hacer esta roca. Cuando digo hacer, es que la han creado. Esta roca vertical, semicircular, que sirve para cubrir el vacío entre esas dos moles de piedra. Esto prácticamente nos da a entender que diversas investigaciones a lo largo de los últimos años, independientemente una de la otra, todos arrojan y todas sus hipótesis nos dicen que esto fue prácticamente un súper concreto. Al parecer, estos antiguos arquitectos ancestrales utilizaron lo único que podían hacer para llenar este error, era vertir este concreto o hacer esta pieza de roca cilíndrica que prácticamente rompe con toda la estética de las grandes moles ciclópeas que forman parte de Sacsayhuamán. Fíjense ustedes bien cómo está esta roca y díganme si no parece prácticamente fabricada o hecha por el hombre, sabiendo que ya existen investigaciones que nos dicen que esto podría bien tener en su contenido, en el interior de la roca, ácidos y elementos orgánicos, los cuales serían todo lo contrario al granito andesita o a la caliza. Por ejemplo, estas enormes rocas que están a las entradas, a las secciones o niveles superiores de Sacsayhuamán, llaman poderosamente la atención. Cuando estos enormes bloques de piedra son vistos de la parte superior, podemos pensar que son realmente trabajados, con unas técnicas desconocidas porque aún mantienen el espatulado, como pueden observar. Es de tal magnitud y más de 250 toneladas de peso que es difícil de pensar que fueron traídos desde la cantera y recién trabajados allí. Quizás fueron traídos, pero algo más se hizo y fue parte de esta técnica desconocida que vamos a dejar una prueba para que todos ustedes pónganse a pensar sobre este tema. Aquí estamos frente a la Maru Serpiente en el segundo nivel de Sacsayhuamán. Podemos ver en su interior cómo hay marcas, prácticamente entre comillas, de cucharadas o con un instrumento tipo semicircular u ovoide, en las cuales han podido excavar, y solamente esto se hace en el cemento fresco. No se puede hacer en la piedra, como se observa a continuación el sobrerelieve de la parte superior o cabeza de la Maru Serpiente que está en sobrerelieve. Esto no puede haber sido solamente si es que ya estaba secándose esta enorme piedra. Observen con atención. Quiero partir agradeciendo a Giacomo Longato por este video. Él tiene un canal de YouTube muy interesante. Los invito a que se suscriban a él. Pero es interesante lo que él muestra, ¿ok? Donde estamos viendo principalmente estas rocas que parece que fueron hechas a medida bajo unos moldes. Hay algunos que proponen incluso que para explicar esto es lo siguiente: se llevaba una roca más pequeña, no de grandes toneladas,
sino que más pequeña, como digo, se insertaba en el lugar y después sobre esa roca se empezaba a armar con el concreto y se empezaba a agrandar hasta que llegaban al tamaño preciso, ¿okay?, que ellos pretendían. Esa es una de las hipótesis que se trabaja al respecto. Pero ya estamos viendo, y déjenme leerlo porque la verdad que me cuesta un poquitito pronunciar el nombre de esto. Sacsayhuamán, eso es, Sacsayhuamán. Estamos viendo que presenta algunas características muy especiales, sobre todo, vamos a colocar la imagen ahora, esta como serpiente que está ahí tallada, ¿cierto?, en la roca, y tiene razón esta persona cuando dice... Y fue parte de esta técnica desconocida que vamos a dejar una prueba para que todos ustedes pónganse a pensar sobre este tema. Aquí estamos frente a la Maru serpiente en el segundo nivel de Sacsayhuamán. Podemos ver en su interior cómo hay marcas, prácticamente entre comillas, de cucharadas o con un instrumento tipo semicircular u ovoide, en las cuales han podido excavar, y solamente esto se hace en el cemento fresco. No se puede hacer en la piedra, como se observa a continuación el sobrerelieve de la parte superior o cabeza de la Maru serpiente que está en sobrerelieve. Esto no puede haber sido solamente si es que ya estaba secándose esta enorme piedra. Observen con atención. Que pareciera que hubiese sido sacado con cucharas. De hecho, tiene como unas cavidades, ¿cierto? Y va presentando la idea de que fue sacado con cucharas y se fue armando esto mucho antes de que este bloque fuera secado. Por lo tanto, seguimos encontrando estos misterios que nos plantean alienígenas ancestrales, donde la explicación es mucho más sencilla, entre comillas, porque la pregunta es cómo llegan estos seres humanos a lograr a crear un geopolímero, ¿ok? Yo insisto en lo siguiente, sé que la palabra geopolímero va a hacer ruido. Lo estamos viendo en la India, lo estamos viendo en Perú. ¿Y en Egipto? ¿Qué pasa en Egipto? ¿Veamos? Soy Walter Broderick y pertenezco a un pequeño equipo de investigadores independientes interesados en buscar respuestas a algunos de los enigmas del pasado. En la actualidad nos hemos enfocado en el misterio que encierran estas piedras egipcias, pues encontramos que la mayoría de la gente tiene un concepto equivocado acerca de ellas. Cree que las pirámides fueron construidas de una manera que, bien examinada, resulta imposible. A generaciones de niños de colegio se les ha pedido imaginar vastos ejércitos de esclavos egipcios que tallaban las piedras en lejanas canteras, las jalaban hasta aquí al lugar de las pirámides y luego las elevaban hasta colocar cada una en su sitio exacto. Pero, ¿cómo podría haberse hecho esto en realidad? La Gran Pirámide tiene aproximadamente 2,5 millones de bloques de piedra. Casi todos pesan por lo menos 2 toneladas y hubieran requerido unos 60 hombres para jalar cada uno. Pero algunos pesan hasta 70 toneladas y esos se encuentran no en la base de la pirámide, sino a 40 metros de altura. Sin el uso de ruedas, se habrían necesitado más de 2,000 hombres para jalar cada una de estas piedras hasta arriba. ¿Cómo lograron construirla en tan solo 20 años, que fue lo que reinó el faraón Keops? Para lograrlo, habrían tenido que colocar en su sitio por lo menos 400 bloques diarios a partir del día en que el faraón asumió el trono. Cientos de miles de esclavos trabajarían simultáneamente, hombro a hombro, en el espacio equivalente a una cuadra en una ciudad moderna. Lo cual no habría sido factible. En semejantes condiciones los hombres no habrían podido moverse.
Entonces, ¿cómo fue construida la Gran Pirámide? ¿Cómo podrían haber cortado estas piedras, que son extremadamente duras, con solo las herramientas más primitivas? En el mejor de los casos, habrían tenido una sierra de cobre, algo parecido a esto. No voy a llegar muy lejos. ¿Y cómo transportaron piedras tan grandes cuando aún no se conocía la rueda y por tanto no existían poleas para elevarlas en el aire? ¿Cómo hizo una civilización sin metales duros para tallar los millones de bloques de la Gran Pirámide, ajustándolos a solo 10 tamaños exactos para que al colocarlos se pudiera evitar la formación de juntas verticales en toda la estructura? Por fin se ha encontrado la respuesta, pero antes de revelar el secreto de cómo las pirámides fueron fundidas en el sitio, observémoslas más de cerca. Y sobre todo, examinemos con cuidado estas misteriosas piedras con las que fueron construidas. Lo que vamos descubriendo, que obviamente todo lo que nos enseñaron en la escuela ya mucho, desde hace mucho tiempo, ya lo sabemos, no tiene nada de realidad. Levantar unos bloques con los ángulos, a medida que la pirámide se va levantando, se va haciendo cada vez más imposible, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿intervinieron aquí extraterrestres para construir la Gran Pirámide como tanto se nos ha dicho y se han escrito libros al respecto y los alienígenas ancestrales han dedicado capítulos completos a todo esto? ¿Intervinieron realmente extraterrestres? Es lo que vamos a tratar de ver ahora. Una pista fundamental sobre cómo se construyó la Gran Pirámide estaba presente aquí todo el tiempo en la pirámide escalonada, pero los egiptólogos no la habían encontrado. Simplemente quedaron perplejos ante el misterio sin poder hallar una respuesta satisfactoria. Parece que no estaban buscando en el lugar correcto. El doctor Joseph Davidovich retomó el estudio donde lo había dejado su predecesor. El doctor Davidovich es un científico célebre por sus investigaciones en un ramo de la química que estudia polímeros, materiales naturales hechos de moléculas compuestas a temperatura ambiente. ¿Cómo pudieron tallarlas?, se preguntó, y tan perfectamente, con las herramientas primitivas de las que disponían aquellos trabajadores del antiguo Egipto. En el mejor de los casos, tenían que haberlas cortado con serruchos de cobre. Ahora bien, el cobre es un metal blando que no sirve para tajar duros bloques de piedra caliza como los que se utilizaron para construir las pirámides. El profesor Davidovich quedó convencido de que un examen más detallado de esos mismos bloques podría resolver el enigma. En todo caso, encontró evidencia que sugiere que los bloques de caliza no eran piedras cortadas, sino bloques artificialmente aglomerados que al secar tienen toda la apariencia de piedras naturales. Los bloques de las pirámides son de roca caliza, una piedra formada por los sedimentos de esqueletos y de conchas fosilizadas. Estos restos fosilizados se encuentran normalmente sedimentados en capas horizontales. Sin embargo, en las piedras de la Gran Pirámide los encontré mezclados hacia todas las direcciones en un revoltijo al azar, como si hubieran sido mezclados artificialmente. Otro fenómeno que observé en los bloques fue la presencia de burbujas de aire
junto con fibras orgánicas, quizás pelos, materiales extraños jamás encontrados en caliza natural. Un fenómeno que solo se explica si las piedras fueron fabricadas por el hombre. Algo más me intrigaba. Si las piedras fueron talladas, como cree la mayoría de las personas, ¿dónde están los desperdicios y fragmentos de los bloques rotos? La caliza es una piedra que con frecuencia se parte cuando es cortada. 25 millones de toneladas de bloques de caliza tendrían que haber producido millones de bloques quebrados. Sin embargo, no se ha encontrado ni rastro de ellos. ¿Dónde están? Para confirmar aún más su sospecha de que las piedras de las pirámides fueron moldeadas artificialmente, el Dr. Davidovits descubrió una pista clave no muy lejos de su casa. Fue en el Museo del Louvre, en París, donde se preserva la estela de Irtisen. Los textos grabados en esta vieja piedra, aunque no datan de la misma época de la construcción de la Gran Pirámide, son muy antiguos. Fueron inscritos hace 4000 años. Esto es la estela funeraria y autobiográfica de un maestro artesano de la casta sacerdotal de nombre Irtisen, quien vivió 2000 años antes de Cristo. En ella afirma que posee un conocimiento secreto para fabricar estatuas de piedra, no tallándolas, sino fundiéndolas en moldes. Irtisen dice que usaba una mezcla de materiales que se endurecían dentro de los moldes, permitiéndole reproducir cualquier tipo de objeto, un material que el fuego no podía consumir ni el agua diluir. Esta roca se conoce como la Estela de la Hambruna y ocupa su sitio original aquí en la isla de Sehel, sobre el río Nilo. Su texto aparece, como pueden ver, en jeroglíficos, ocupando 32 columnas que deben leerse de derecha a izquierda. Las primeras columnas tratan de la hambruna que ocurrió durante el reinado del faraón Djoser, cerca de 3000 años antes de Cristo, antes del reinado de Keops. Los jeroglíficos relatan la siguiente historia. Por muchos años, el Nilo crecía hasta inundar las llanuras a su alrededor, convirtiéndolas en suelo apto para la agricultura. Sin embargo, durante 7 años en el reinado de Djoser, el río no creció, así que los cultivos no prosperaron, la tierra seca se volvió estéril y hubo en consecuencia una gran hambruna por todo el país. Pero el interés del profesor Davidovits se enfocó no tanto en los pasajes históricos sobre la hambruna, como en aquellos que describen una fórmula química empleada en tiempos antiguos por un sacerdote, el sabio Imhotep, para fabricar bloques de piedra aglomerada. Esta estela se descifró originalmente en 1889, pero debido a las limitaciones del conocimiento científico en aquella época, el pasaje que contiene la fórmula fue malentendido, o al menos no bien traducido. Ahora, el profesor Davidovits, con sus conocimientos de la química, ha podido descifrar su verdadero sentido. En esta sección de la estela, conocida como las revelaciones de Imhotep, una de las palabras más significativas que descifré y entendí es Ari-Kat.
un compuesto de dos jeroglíficos que forman un solo adjetivo. Ari es el participio pasado de un verbo que significa trabajar con o dar forma, simbolizado por un ojo y una figura humana sentada que indica que el trabajo es hecho por el hombre. Al añadir una segunda palabra, cat, los dos brazos alzados y el semicírculo, se le agrega el sentido de algo creado. Ari cat es algo fabricado por el hombre. Y cuando se asocia con los minerales, como en este caso, significa algo procesado o hecho sintéticamente. Ahora el profesor Davidovich estaba seguro de que su teoría era correcta. La respuesta al enigma de las pirámides se encontraba en su ramo particular de la ciencia, la química, o más bien, para darle su nombre antiguo, la alquimia. Y el alquimista en cuestión era el gran Imhotep. Como vamos descubriendo, al parecer las pirámides tienen también esta condición de haber sido hechas con bloques geopolímeros, ¿ok? Pero viene la pregunta entonces, ¿por qué los egiptólogos no han desarrollado esta hipótesis? ¿Por qué no han desarrollado, no han enseñado, no la han investigado? A mi entender, y lo voy a tratar de explicar sucintamente, me acuerdo de Allen Hynek, que es Allen Hynek se le llama el padre de la ufología, quien creó los 3 tipos de encuentros, primero, segundo y tercer tipo, ¿ok? Después se agregaron muchos más. Pero hay que recordar que Allen Hynek también fue contratado por la Fuerza Aérea Norteamericana para desbancar todos los casos del fenómeno ovni que sucedían en Estados Unidos y también algunos del mundo, ¿ok? Un astrofísico, Allen Hynek, ya fallecido hace un par de años, hace muchos años atrás. Pero Allen Hynek, en su libro, en uno de sus tantos libros, del informe de Hynek, cuenta una historia, y es la siguiente. Dice que cuando él estaba contratado por la Fuerza Aérea le propuso una idea, una especie de investigación donde tenía que desarrollar para descubrir qué opinaban sus pares científicos, astrofísicos, astrónomos, ¿cierto?, con relación al fenómeno de los ovnis. Bueno, el asunto es que Allen Hynek comenta en su libro que estos científicos le comentaban a él en lo privado que estaban convencidos que el fenómeno ovni era real. Incluso llegaban a algunos a decir que era extraterrestre. Pero cuando estaban en comité, o sea, estos mismos científicos que le habían comentado a él en lo privado que estaban seguros que el fenómeno existía, cuando estaban en comité con otros científicos, lo negaban. Y a esa actitud, Allen Hynek le denominó complejo de comité. ¿Qué intento decir? Que este químico premiado a nivel mundial, experto en geopolímeros, ¿ya? No podemos decir que es un tipo que está inventando cosas, está jugándose su nombre a nivel mundial, es un experto en el área, está descubriendo, tanto en Pumapunku como ahora en las pirámides, este asunto de los geopolímeros que fueron utilizados en la antigüedad. Pero pregúntate por qué nadie, ni siquiera los egiptólogos, aceptan esta posibilidad, por lo que estoy diciendo, porque significaría que la historia egipcia la tendrían que reescribir completamente. Y obviamente la ciencia tiene un problema, ¿ya? Aunque la ciencia obviamente va avanzando y va reconociendo errores y va avanzando, hay veces que se aplica el complejo de comité. Y no hay caso de hacerles ver, aunque les esté entregando la evidencia en la mano, de que estos tipos recapitulen y digan, oye, sí, lo que está diciendo este experto químico es digno de que todos lo investiguemos y lleguemos a una conclusión entre toda la ciencia. Pero ¿cómo explicamos? ¿Cómo podemos explicar que varias civilizaciones distantes unas de otras pudieran tener un conocimiento en relación a lo que son los geopolímeros? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo es posible que esta fuente se encuentre ahí? Ahora, alguien podrá pensar y decir, bueno, es que los extraterrestres transportaron esto, lo llevan para allá. Por favor, seamos lógicos para pensar, ¿ok? Yo no creo que los extraterrestres vayan a transportar una fuente como esta a Bolivia desde Sumeria. Con seguridad
con seguridad, basado en lo que uno puede deducir de todo esto, es que hubo una cultura que sí tuvo la posibilidad de viajar de un continente a otro, mucho antes de lo que nosotros lo estamos pensando, de lo que la ciencia que estudia este tipo de temas lo ha podido detectar. Pero esto es una evidencia de que hay una cultura, si ustedes quieren, la Sumeria, aunque se supone que los sumerios no eran grandes navegantes, que pudo llegar de un lugar a otro. Asimismo, uno tiene que preguntarse, ¿cómo es posible que se transportara de un continente a otro el conocimiento de los geopolímeros? Vamos a decir también que fueron los extraterrestres, o que hubo culturas, algunas poblaciones, que pudieron manejar esta información de un lado a otro en el mundo. Claro, posteriormente esta información, este secreto, que lo manejaban probablemente solamente los maestros, ¿cierto? Alquimistas, si quiere llamarle de esa manera, se perdió finalmente. Hoy día la estamos rescatando gracias a la ciencia, pero es interesante pensarlo. ¿Se puede probar? ¿Se puede llegar a encontrar indicios? Creo que sí, y aquí estamos viendo uno. La fuente magna es un indicio claro que hubo culturas hace, no sé, 3.000, 4.000 años atrás que tenían un conocimiento de navegación mucho más preciso de lo que nosotros creemos. ¿Qué tal estás, David? Hola, Iván, aquí estamos. Encantado de estar aquí. Vamos a ir directos al grano. ¿Se inventó algo el señor Zecharia Sitchin? Algo no, mucho. Yo tengo que decirte que me siento profundamente decepcionado. Profundamente decepcionado porque yo soy el autor de esa saga que tú conoces, de vídeos de los Anunnaki, una saga de 23 capítulos donde yo me basé casi exclusivamente en su visión, la visión de Sitchin. Pero con el tiempo he ido estudiando los textos originales, es decir, las traducciones literales sumerias, que muchas de ellas, hay que decir, estaban en un muy mal estado, con grandes lagunas, y que afortunadamente gracias a un montón de lingüistas consiguieron, entre textos asirios, babilónicos, pues reconstruirlas. Entonces, ahí se ve claramente cómo Sitchin fabuló realmente pues un montón de epopeyas y un montón de relatos. Me gustaría preguntarte sobre uno de los elementos que más nos llaman la atención dentro de esta historia de los Anunnaki que el señor Sitchin tradujo literalmente, o supuestamente literalmente. El planeta Nibiru, ¿fue una realidad? ¿Está presente en las tablillas sumerias escrito? El término Nibiru no es un término enteramente sumerio, sino que pertenece al egipcio. Y es concretamente Nefheru, N-E-B-H-E-R-U, Nefheru. Y venía simbolizado por el halcón, Lorus. Entonces, para ellos, pues venía a ser Venus. No tiene nada que ver con esta película que se ha montado Sitchin sobre un planeta que se acerca a la Tierra, que hace esa órbita de 3.600 años. De verdad que cuando uno lee los textos originales sumerios se da cuenta de que todo esto ni se puede coger ni con pinza. Entonces ese término aparece, creo, en alguna pequeña parte de lo que es el Enuma Elish, que es la epopeya de la creación, ¿no? Que significaría cuando de las alturas, que es la primera frase que aparece en este relato. Entonces, Nefheru, o sea, no es más que probablemente Venus. Pero David Parcerisa fue uno de los mayores promotores en relación a este asunto de Nibiru, ¿cierto? Este planeta que se nos va a acercar, ¿ya? Él hizo una saga completa. Al final reconoció de que estaba totalmente errado. ¿Pero por qué? Él lo está diciendo ahí, hay una clave. No investigó. Siguió solamente por lo que decía Zecharia Sitchin. Una de las grandes preguntas que Zecharia Sitchin nunca respondió en las entrevistas serias era cuando se le preguntaba, señor Zacarías, ¿usted de dónde tomó, en qué tablilla tomó tales textos para hablar de Nibiru, para hablar de que vinieron a crearnos, para que nosotros fuéramos unas minas sacadoras y las entregáramos a estos dioses? Nunca dijo dónde. Nunca dijo,
lingüista especializado en relación a estas tablillas ha podido descubrir ni la más mínima parte de lo que él está contando en relación a los Anunnaki. Por lo tanto, nos va quedando muy claro, y si te invito a investigar del tema, así como lo hizo Parcerisa después de la gran saga. Si tú creíste que Anunnaki existía, si tú creíste que Nibiru existía, si tú creíste que nos vinieron a crear estos dioses que le entregáramos oro, bueno, todo eso es mentira. Sitchin mintió descaradamente. Después hizo una mezcla, ¿ya?, con la Biblia, ¿cierto?, etcétera, etcétera, con los gigantes que suponía que eran los Anunnaki también. Bueno, inventó Zecharia Sitchin la historia, a mi entender, con fines solamente comerciales. Pero, otra vez más, alienígenas ancestrales no te lo van a decir, no te van a comentar, no van a recurrir a los expertos, a los lingüistas, para que estos expertos les digan, oiga, en ninguna parte de las tablas sumerias aparece la historia que Sitchin cuenta. Por eso es que es importante, y te muestro esta parte del video, no para hacerle publicidad a estos dos personajes que son unos youtubers dedicados a vender sus videos, ¿cierto? Pero me importa rescatar lo que está diciendo Parcerisa acá, en el sentido de que él comete un error y lo reconoce públicamente. No investigó, no fue a las fuentes originales, no buscó más, sino que se encerró en ese cuadrado que yo hablo, donde la lucecita extraterrestre nos ilumina. Y eso es lo que te quiero invitar, a descubrir que mucho de lo que nos han contado, la historia extraterrestre que nos han contado en este planeta, no es cierto. Investiga, saca tus propias conclusiones, pero no te quedes solamente con la televisión, porque la televisión no te va a abrir la mirada, la televisión te va a mantener en esa cajita cuadrada, como te digo, y hasta ahí nomás vas a llegar. Y vas a estar convencido de lo que te están diciendo. Investiga, hurguetea, métete y busca, ¿es esto falso? Búscalo por último en Wikipedia, en YouTube, lo que sea, pero busca otra alternativa. En definitiva, nos vamos dando cuenta que hay parte de la historia que muchos creyentes están cometiendo errores al creerlas. He dicho yo que no hay un contacto extraterrestre en la antigüedad. No, en ningún momento lo he dicho. La pregunta es ¿con quién? Si es que yo hubiese llegado a existir, ¿con quién contactó el ser humano? ¿O quiénes los contactaron? Esa es una pregunta interesante. ¿Eran realmente extraterrestres o se trató de algún tipo de entidad? Yo te quiero invitar a lo que te decía, porque no te quedes con lo que te cuentan, ni siquiera te quedes con lo que yo te digo. Ufología dura, una mirada más allá de los ovnis. Pronto, un nuevo capítulo donde vamos a seguir descifrando estos misterios. Y si hay algún misterio que yo en lo personal tenga que reconocer que efectivamente que no hay una explicación, ¿cuál es el problema? Lo vamos a decir. No trato de ocultar nada. Yo soy testigo del fenómeno de los ovnis. No trato de derribar el fenómeno. No trato de decir que no existe. Lo que te estoy diciendo, en simples palabras, es que el fenómeno existe, pero no como nos han querido comentar, no como nos han querido convencer de que el fenómeno nos vino a ayudar, nos vino a traer tecnología. Nada de eso, estimados amigos, es verdad. Y lo vamos a ir demostrando poco a poco en esta saga, hablando de saga, de videos que vamos a ir construyendo para que tú te enteres de los últimos descubrimientos en el planeta Tierra en relación a estas supuestas verdades extraterrestres. Nos estamos viendo en el próximo capítulo.